Santificado sea tu poderoso nombre, tu precioso nombre. Nombre sobre todo nombre, que se nombra en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor Jesús, gracias por darte a conocer a nosotros. Padre, gracias por confiarnos ese nombre. Gracias por darnos a conocer ese nombre, por depositarlo en nosotros, por convertirnos en santuarios para ese nombre. Señor Mahaya, por confiarnos la naturaleza del nombre, el poder del nombre. Gracias que podemos echar mano de la divinidad a través del nombre de Jesús. Gracias, te amamos, te adoramos. Gracias, oh Jesús. Adoramos tu nombre, ensalzamos tu nombre es bello, tu nombre es majestuoso, maravilloso, precioso, tu nombre es dulce. Jesús, amamos ese nombre, amamos tu nombre, Jesús. Gracias, Jesús, bendito Jesús. Gracias, gracias, te amamos, te amamos. Oh Jesús, Armahaya. Gracias Jesús, gracias Jesús. Santificado sea tu nombre, tu dulce nombre, Señor. Gracias, gracias Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias, gracias. Señor Jesús, oramos en este día tan especial. Tú tienes una porción especial reservada para cada uno de nosotros. Oramos, Señor, que le des a cada quien su porción, Señor. Oramos, Señor Jesús, que seas glorificado y exaltado en la vida de todos nosotros. Señor, tócanos. Señor, tú conoces la necesidad de cada quien, Señor. Llega, Señor, a la necesidad de cada quien, Señor, y redime. Bendito, Señor, restaura. Señor, sana. Señor, levanta. Jesús, el poder está en tu nombre. Bendito Jesús. Señor, llena de esperanza al que no la tiene, Señor. Incrementa la fe, la confianza de aquel que necesita más fe, más confianza, Señor Jesús. Y Señor, ayúdanos a recordar, Señor Jesucristo, tu obra maravillosa en la cruz, Señor. El poder de tu redención, Señor. El poder de tu muerte y resurrección, Señor. Ayúdanos, Señor, a celebrar, a agradecer, Señor, todo el camino por el que caminaste para traernos a nosotros hasta aquí, donde nos encontramos el día de hoy. Jesús, gracias, te amamos, te adoramos. Gracias por este servicio especial de Santa Cena que podemos tener el día de hoy. Señor Jesús, hazte presente, Señor, allá en los hogares, en nuestras vidas, acá en la iglesia, Señor. Bendito Señor. Y glorifícate, Señor Jesús. Glorifícate, Señor Jesús. Oh, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Jesús. Te amamos, te damos toda la gloria. Amén. Gracias. Gracias, gracias, Señor Jesús. Bendito Jesús. Gracias. Qué maravilla poder reunirnos virtualmente en espíritu y celebrar la cena del Señor. Siempre nos ha gustado empezar el año celebrando la cena del Señor. Es importante. Y haciendo una nueva dedicación al Señor de nuestras vidas. Y renovando nuestra gratitud, renovando nuestra visión por lo que Jesucristo es y ha hecho en la vida de todos nosotros. Ese es el sentido de celebrar la cena del Señor. Hemos visto el principio de la Santa Cena conectado con muchos grandes principios y verdades que hay en las Escrituras. El día de hoy quiero llevármelos a algo muy sencillo, a algo que tiene que ver con la historia de la primera iglesia, para que podamos tener una visión un poco más amplia también del sentido de celebrar la cena del Señor. Muchas veces terminamos convirtiéndolo en un rito. Y obviamente los hombres nos sentimos cómodos con los rituales porque siempre estamos buscando siempre estamos buscando convertir las cosas vivas, espirituales, en ritos. Pero Jesús no estableció un rito cuando Él le habló a sus discípulos acerca de comer su carne y beber su sangre por fe cada vez que partían el pan y bebían el vino, ¿verdad? Así es que vamos a ver un poco más cómo lo hacían en la antigüedad, cómo lo hacía la primera iglesia, los primeros discípulos. Vamos a ver qué pasó después y vamos a ver cómo esto fue corregido. Pero este es un principio hermoso
precioso. El propósito de la cena del Señor era recordar, celebrar, regocijarnos en Jesucristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Hemos estado celebrando su nombre en estos días. Acabamos de celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en la fecha de Navidad. Y hemos estado hablando acerca del misterio de este nombre, el poder de este nombre, la magnitud del nombre del Señor Jesucristo. Hemos estudiado cómo el ángel le llamó a María muy favorecida, porque a ella le fue confiada la revelación de este nombre antes que a cualquier otro ser humano sobre la faz de la tierra. Pero luego en el libro de Efesios se nos dice a nosotros que hemos sido hechos aceptos en el amado. Si lo investiga en su concordancia, en su diccionario, va a descubrir que es la misma expresión para muy favorecida. ¿Por qué somos hoy nosotros muy favorecidos? Porque a nosotros nos ha sido confiado ese nombre. Hemos tenido una experiencia con ese nombre, nos ha sido revelado ese nombre. Ese nombre está en nosotros. Somos un santuario para el nombre del Señor Jesucristo. Ese nombre está creciendo diariamente, está operando diariamente, está cambiándonos y transformándonos diariamente. Así es que qué maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, por supuesto, si no hubiera sido por su muerte y resurrección, no hubiéramos tenido nosotros acceso de manera personal a su gloria, a su naturaleza, a su poder, a su nombre. Así es que necesitamos celebrar la encarnación del Verbo, la venida de Cristo, el creador de todas las cosas, a este mundo. Y necesitamos recordar y celebrar y regocijarnos por su muerte y resurrección. A través de su muerte y resurrección quedó provista la redención para los hombres, y a través de la redención que el Señor operó y sigue operando en nosotros, hemos sido reconciliados con el Padre y podemos echar mano de todos estos tesoros eternos. Así es que vamos a hacer un poquito de historia, pero antes vamos a recordar un principio precioso, maravilloso que encontramos en conexión con el tabernáculo mosaico. No hay principio en todas las escrituras que no podamos referir al tabernáculo mosaico, porque sabemos muy bien que el tabernáculo es una sombra, tipo o figura del Señor Jesucristo, en quien están contenidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y ese tabernáculo también es una sombra, tipo o figura de la obra que el Señor está haciendo en la vida del creyente, quien ha sido constituido como un templo, como un santuario para su gloria, un santuario para el Señor Jesucristo. Así es que vámonos a Éxodo capítulo 26 y vamos a ver un detalle del tabernáculo. Vamos a refrescarlo, vamos a recordarlo. Es algo que hemos estudiado en el pasado y es algo precioso, maravilloso. Me parece una maravillosa oportunidad para retomar estos principios que nos han enriquecido tanto a lo largo de tantos años. Éxodo capítulo 26. Y vamos a empezar con el verso 15. En la descripción del tabernáculo se empieza a hacer desde el capítulo 25 del Éxodo. Y si nos ponemos a pensar en esto, a partir de allí, abarcando incluso el libro de Levíticos, Números, Deuteronomio, todo gira alrededor del tabernáculo y lo que se hacía alrededor del tabernáculo y en el tabernáculo. Por eso es tan importante estudiarlo. Es una revelación de Jesucristo, la que le fue dada a los antiguos. Ahora tenemos nosotros el cumplimiento en la persona de Jesús. Éxodo 26, verso 15. Y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, o tenían que estar rectas o en posición vertical. La madera de acacia, por supuesto, representa la humanidad del hombre, valga la redundancia, representa nuestra mortalidad humana. La madera, ¿sí? El único que puede enderezarnos y estarnos o hacernos estar rectos, erguidos, es el Señor Jesucristo, a través de su gracia y misericordia, limpiándonos con su preciosa sangre. Pero esta era la estructura que conformaba lo que era el santuario, el lugar santo y el lugar santísimo. Vamos a seguir leyendo, o más bien se los voy a describir y luego seguimos leyendo. Pero en el tabernáculo, en el santuario, que era el lugar santo y el lugar santísimo,
había un atrio y ese estaba rodeado con estas columnas, ¿verdad? De bronce, de plata, perdón, sobre basas de bronce, y tenía todas estas columnas y tenía las cortinas de lino y toda aquella estructura, ¿verdad? Que hemos visto ya en la antigüedad. Y en el atrio estaba el altar de bronce, en el atrio estaba la fuente de bronce, pero luego teníamos esta gran estructura que era el santuario, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Por supuesto tenía cubiertas, tenía cortinas, pero las paredes de este santuario, el lugar santo y el lugar santísimo, estaban hechas con estas tablas de madera de acacia. Eran estas paredes de acá. Si le quitamos las cortinas, encontramos estos muros acá, por así decirlo, hechos de madera de acacia, con las especificaciones que vamos a ver ahorita. Había 20 tablas de este lado, que era el lado norte. Había 20 tablas del lado sur, allá. Y había 10 tablas aquí al fondo, que es el lado poniente. 10 tablas al lado poniente. Del lado oriental, pues ahí no había tablas, era la entrada, ahí había 5 columnas. Entonces, ya nos ubicamos con las tablas. Ahora veamos un poco más acerca de estas tablas. Cada tabla estaba descansando sobre 2 basas de plata. Pero sigamos. Bueno, las tablas tenían 10 codos de altura, 4,5 metros, tenían 1,5 codos de ancho y estaban cubiertas de oro. Y qué bello es el Señor Jesucristo, que puede cubrir con su gloria divina esta humanidad débil nuestra. Pero vámonos por favor a Éxodo capítulo 26, verso 26. Y vamos a ver algo más acá en detalle. Hagamos un poquito más grandes nuestras tablas, dibujemos unas cuantas. Estaban unidas por 2 goznes. Así es que Dios es un perfecto ingeniero, arquitecto, constructor. Él dio unos detalles tremendamente minuciosos y tremendamente sabios e inteligentes para armar este tabernáculo, que tenía que armarse y desarmarse un sinnúmero de veces. Las tablas estas tenían algo que vamos a ver acá. En capítulo 26, verso 26 dice: harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio, por el centro de las tablas, de un extremo al otro. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Varias veces le dijo Dios a Moisés: tienes que construir este tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Del libro de Hebreos aprendemos que Dios le reveló a Moisés el tabernáculo celestial. La historia judía dice que Moisés fue llevado al cielo y ahí vio el tabernáculo celestial, y yo lo creo. Así es que Dios le dijo a Moisés: vas a hacer un modelo de lo que viste. Así es que ten mucho cuidado con respetar cada detalle que viste ahí arriba, porque cada uno de estos detalles va a revelar un aspecto especial acerca del Señor Jesucristo, el más alto y más perfecto tabernáculo no hecho de manos de hombres. Así es que nos vamos a concentrar en estas barras. Había 5 barras. Acá había una barra, otra barra, y estas barras eran como la solera, digamos, de estas tablas. Las amarraban bien en este sentido y por supuesto atravesaban estos anillos de oro, y eran barras que quedaban visibles. Probablemente era por la parte de afuera que quedaban visibles, y de todos modos eso estaba tapado con las cubiertas. Entonces ahí tenemos 4 barras visibles, pero luego se describe una 5ª barra, que era la barra central, y dice claramente: esta tenían que abrirle un orificio a las tablas, y esta barra central tenía que cruzarlas por en medio y las unía a todas de manera invisible por en medio. Ven el cuadro acá en medio. Acá estaban esta tabla número 5. Aquí estaban las basas,
eran 2 basas de plata por tabla, etcétera, y todo eso nos revela unas cosas maravillosas, unos detalles tremendos, ¿verdad? Así es que ahí estamos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Nosotros estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que no hay como entender cómo era la morada de Dios en la antigüedad para saber qué está edificando Dios en nosotros. Amén. Estas 4 barras visibles y esta 5ª barra, que era la barra invisible, era lo que mantenía esta estructura sólida, estática, estable. No había manera de romper esto, quebrarlo, no había manera. Todo estaba perfectamente estabilizado gracias a estas barras. Ahora, esas tablas son una figura de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer una tabla en esta maravillosa estructura colectiva que Dios está edificando, ¿verdad? Somos un santuario a nivel personal y todos juntos estamos llamados a conformar o a formar parte de este gran santuario colectivo. Estas barras eran lo que mantenía todo esto unido. Así es que qué importante entender qué eran estas barras o qué representan o qué simbolizan para saber qué cosas nos mantienen unidos, cada quien en su lugar, cada quien al lado del otro, cumpliendo con el propósito que Dios nos llamó a cumplir. Bueno, allí tienen la sombra, tipo o figura. Entonces ahora podemos irnos al libro de los Hechos y aquí empieza nuestra historia. Aquí comienza la historia de cómo actuaban, cómo se conducían los primeros cristianos. Se le llama la iglesia primitiva o la primera iglesia, pero es maravilloso entender cómo se conducían, qué clase de vida llevaban, qué clase de relación tenían los unos con los otros, para ver a qué nos está llamando el Señor. Amén. Y se imaginan ustedes la emoción de esos primeros creyentes. Ya no estamos hablando solo de la primera generación, que son los 12 apóstoles, sumados al resto de la gente, a los otros 108 que conformaban los 120 que estaban en el aposento alto. Esa es la primera generación, digamos, de discípulos, los 120 que estaban en el aposento alto. Pero queremos hablar no solo de esa generación, sino de la siguiente generación. Entonces, empecemos en Hechos capítulo, vamos a ver, a lo mejor el 2. Hechos capítulo 2. Recordarán que el Señor les mandó a esperar la promesa que iba a venir del Padre, del Espíritu Santo. Así es que todos llevaban 10 días ahí metidos en el aposento alto. Y no podemos negar la obra maravillosa del Espíritu Santo en sus vidas, porque si a 120 de nosotros nos meten en un cuarto por 10 días, probablemente el 10º día, en vez de encontrarnos todos unánimes juntos, a lo mejor estaríamos jalándonos el pelo los unos a los otros, quién sabe. Pero cuando el Espíritu Santo interviene, las cosas cambian. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 2 del verso 1 al 4 leemos lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y tenemos la historia de cómo hubo suficiente testimonio ese día, que lo que estaban hablando los apóstoles eran idiomas que otras personas estaban entendiendo, los apóstoles y los demás discípulos. Había gente de Asia, de otras regiones, porque subieron a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Y de repente encuentran a esta gente actuando como que estuviera ebria y hablando en otras lenguas, un lenguaje desconocido, no aprendido, y profetizando. Así es que la gente se quedó perpleja. Entonces ese era el cuadro. Hay personas que se quedaron perplejos, hay otras personas que se burlaron. En otras palabras, no hay nada nuevo, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 2 verso 14, después que fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro,
quien estaba allí y fue bautizado con el Espíritu Santo, tuvo una experiencia personal tremenda. La palabra cobró vida en su corazón. Con razón, desde el libro de Proverbios dice: y derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso está en Proverbios. Amén. Eso fue lo que le pasó a Pedro. El Espíritu fue derramado en su vida y de repente cobró vida la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Y Pedro, por supuesto, les abrió la profecía que estaba escrita en el libro de Joel, en el capítulo 2, y les dijo: esto es lo que estaba escrito, lo que estaba profetizado desde la antigüedad por el profeta. Entonces, vamos a ver, terminó su predicación Pedro, lleno de fuego, lleno de amor. Cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestra vida, se enciende un fuego en nosotros y de repente todo hace sentido. De repente todo cobra vida. Si alguno de ustedes que me está escuchando no ha experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, pídaselo al Señor. De hecho, podemos orar, vamos a orar al final y vamos a pedirle al Señor que le bautice con Espíritu Santo y fuego. Hay personas que dicen: yo ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo, pero no ha habido una evidencia. Y hay personas que excusan la falta de evidencia y dicen: pues no tiene que haber ninguna. Bueno, déjenme adelantarme al capítulo 2, verso 33. Verso 32, para que haga un poco de sentido, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así es que mi Biblia y la suya dice que cuando el Espíritu Santo nos bautiza, se va a ver algo y se va a escuchar algo. Va a haber una evidencia. Si usted le pone fuego a un montón de leña, va a haber una evidencia, algo va a pasar. Eso no se va a quedar así como lo encontró usted. Después que el fuego ha sido encendido, algo ocurre, algo arde, algo se mueve, algo cobra vida, algo cambia, algo es transformado. Amén. Así es que todo el mundo vio y oyó ese día. Todo el mundo vio y oyó la evidencia de que algo sobrenatural estaba pasando con esa gente. Y así como fue entonces, así sigue siendo hoy. Muy bien. Así es que siguió con su sermón Pedro, y cuando terminó su sermón en Hechos capítulo 2, versículo 37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Miren, estaba tan llena de fuego y de poder la predicación de Pedro, porque la palabra que estaba depositada en su mente y en su corazón cobró vida de tal manera que miren el efecto que produjo en los oyentes. Pedro les dijo: este es Jesús, lo que ven aquí es la evidencia de su resurrección. El mismo Jesús que ustedes crucificaron, Él resucitó. Si no hubiera resucitado, no estarían viendo y oyendo lo que están viendo y oyendo el día de hoy. Aquí tienen la evidencia de su resurrección. Él está vivo, ¿sí? Y la evidencia de su resurrección es este poder de Dios que llega a la vida del creyente después de su salvación. Bueno, la salvación es evidencia de su resurrección, por supuesto, pero luego el bautismo con el Espíritu Santo y el fuego, el poder y los dones que vienen con el bautismo. Entonces Pedro les dice, le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Mire, solo dice que fueron bautizados. Seguramente fueron bautizados en agua y les impusieron manos y recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y hablaron también ellos en otras lenguas. Ahora, usted se acuerda de sus experiencias iniciales. Yo me acuerdo de las mías. ¿Cómo poder olvidar mis experiencias iniciales fundamentales? Se imagina la emoción que había, ya no solamente en los 120 de la primera generación de discípulos, sino ahora en estas nuevas 3,000 personas que se añadieron. Ahora son 3,120 personas. Están tan llenos de gratitud, tan llenos de vida. El Señor les dio salvación. El Señor derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Su vida fue transformada, su vida fue revolucionada. Amén. Donde había tinieblas, ahora hay luz. Donde había desesperanza, ahora hay esperanza. Antes no veían, tenían un velo. De repente el velo fue quitado y ahora ven. Antes estaban perdidos en sus delitos y pecados, y ahora han sido hechos hijos de Dios. Han sido reconciliados con la causa de todas las cosas, con Dios el Padre. Y el poder de resurrección de Dios ha sido confirmado en sus vidas a través del poder del bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Qué emocionante es empezar la vida cristiana con todo esto. Muy bien, entonces, mira lo que pasa. Ahora esto es historia. Mira lo que ocurre, cómo vivían. Su vida fue revolucionada a tal grado que en Hechos capítulo 2 verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Y yo he sido un firme creyente en esto toda la vida. Es el Señor quien añade a su iglesia. Amén. Muy bien. Entonces, vean qué cosa mantenía unida, junta y feliz a la primera iglesia. Número 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si quieren, pongamos eso acá en nuestro diagrama. Número 1. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En otras palabras, el fruto, el resultado que tuvo todo esto en ellos fue un amor por la palabra, un amor por la verdad, tal que no dejaban caer a tierra ni una sola palabra que les enseñaban los apóstoles. Ellos oían con atención lo que les era enseñado y seguramente lo repasaban, lo hablaban los unos con los otros. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles significa que eran cuidadosos estudiantes de lo que habían recibido, lo meditaban, lo ponderaban, buscaban la manera de practicarlo, amaban la verdad, amaban la palabra. Y cuando uno ha sido verdaderamente tocado por el poder de Dios, uno ama su palabra, uno quiere saber más, uno quiere conocer más. Amén. Así es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire la segunda cosa que se menciona acá: la comunión los unos con los otros. ¿Sabe qué otra cosa? Amaban ellos el compañerismo. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó. Yo, si hubiera podido, hubiera agarrado mi cama y mi almohada y las hubiera llevado a la iglesia y me hubiera quedado a vivir ahí para siempre. Yo no me quería perder una sola oportunidad de estar en comunión y en compañerismo con este grupo de gente que yo acababa de descubrir que estaba sobre la faz de la tierra. Se llamaba cristianos salvos, que sienten por Jesús lo mismo que yo estaba sintiendo por Jesús desde el día que Jesús me salvó. Amén. Así es que la comunión de unos con otros, ese es fruto, el compañerismo, amor por el compañerismo, amor por la hermandad, por estar juntos. Eso es fruto de una obra transformadora en el corazón.
Amén. Si no nos interesan los demás, si queremos estar solos, aislados, tenemos que ir al Señor y pedirle que avive el fuego del don de Dios en nosotros, que avive el fuego de su Espíritu Santo. El amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos es dado. Pero eso es un termómetro. Si queremos aislarnos del resto, algo anda mal, no con el resto, con nosotros. Amén, porque este es un fruto del poder de Dios en nuestra vida. Bueno, lo tercero dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, número 3, y en las oraciones, número 4. Ahorita regreso al número 3, pero número 4, cuando nuestra vida ha sido revolucionada, apenas podemos encontrar esperar para encontrar una oportunidad para orar juntos con alguien más. Porque aprendimos a orar juntos. Es que hoy tenemos lo que tenemos en este lugar por la gracia y la misericordia de Dios. Una de las primeras cosas que hicimos cuando el Señor nos encendió el corazón fue buscarnos los unos a los otros y empezar a tener reuniones de oración. Las reuniones de oración que tenemos hoy en la iglesia son más viejas que la iglesia, porque empezaron antes de que empezara nuestra congregación. Nos reuníamos, ayunábamos y orábamos. Nos reuníamos una vez a la semana a orar, a veces 2, a veces 3. Nuestras reuniones de oración eran explosivas. Amén, lo siguen siendo por la gracia y la misericordia de Dios. Pero uno no puede esperar reunirse con los demás para orar. Uno no puede esperar reunirse con los demás solo para tener comunión y compañerismo. Amén. Uno ama la palabra de Dios, quiere compartirla y recibirla de otros. Ahora, el número 3, el partimiento del pan. ¿Saben qué es eso? Es la cena del Señor. Si lo trazan con la ayuda de su concordancia, van a ver ahí la conexión. Número 3, el partimiento del pan. En otras palabras, comían juntos, pero no nada más hacer un picnic por ahí, ¿verdad? No era nada más eso. Quiero explicarles cómo lo he visto yo. Ahora, por supuesto, falta la barra conectora, ¿verdad? El número 5, que es ese elemento vital, invisible, que atraviesa el corazón de cada una de estas tablas. ¿Saben cuál es el número 5? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese es el elemento conector allí, invisible, que atraviesa el corazón y está presente. Y esto es lo que mantenía estas tablas, esta estructura en su lugar. Y eso es lo que va a mantener a la iglesia del Señor Jesucristo en su lugar. El amor por la palabra, el amor por la verdad. Número 2, el amor por el compañerismo, por la comunión. Número 3, el partir el pan juntos. Ahora van a ver, lo voy a ampliar en un momento. Y número 4, las oraciones, las reuniones de oración son importantísimas. Son tan importantes como una reunión de alabanza. Son tan importantes como un servicio, como la prédica en el servicio. Las iglesias tienen que tener reuniones de oración. Jesucristo dijo: en la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Amén. Y hoy en día en muchos círculos cristianos lo último que encuentra uno es oración, porque están demasiado ocupados haciendo toda clase de actividades y no tienen tiempo para tener reuniones de oración. Y no le enseñan a la gente a orar. Hay que enseñar a orar. Y cuando tenemos la experiencia y nos unimos todos, es poderosísimo. De hecho, Dios mediante, la próxima semana vamos a orar de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, todos juntos en nuestra semana de ayuno y oración. ¿Sí? Amén. Bueno, pero el número 3, partían el pan. Ahora vayámonos al verso 46 nuevamente, porque como les digo, hoy estamos enfocándonos en este ángulo, en este aspecto de la cena del Señor. Hemos visto y seguiremos viendo muchos otros principios, pero hoy estamos enfocados en este. ¿Cómo le hacían? Y el Señor Jesús, cuando dio instrucción, pues cuando celebró la Pascua con sus discípulos, esa última Pascua, y le lavó los pies a los discípulos y partió el pan con ellos y bebió de la copa juntamente con ellos, les dijo: cada vez que lo hagan,
En otras palabras, les estoy enseñando qué hacer para que lo sigan haciendo para siempre. Como les digo, de ninguna manera estaba estableciendo un rito, de ninguna manera. Estaba enseñándoles algo maravilloso, una experiencia maravillosa que quería que ellos siguieran teniendo el resto del tiempo, el resto de sus vidas. Cada vez que lo hagan, cada vez que partan el pan, cada vez que beban de la copa, Jesús les dijo: esto que estamos haciendo hoy, el día que celebraron esa última Pascua, esto es algo que ustedes van a seguir haciendo de aquí en adelante. Amén. Entonces, por eso tenemos en el libro de los Hechos a esta primera iglesia partiendo el pan. Ahora note esto: ellos no esperaban a que llegara un día determinado de la semana para hacerlo, o estar en un lugar determinado para hacerlo. Verso 46: y perseverando unánimes cada día en el templo, y mire, y partiendo el pan en las casas. O sea, no solamente lo hacían en el templo, a lo mejor ni siquiera lo hacían en el templo, pero lo hacían en las casas. O sea, se invitaban los unos a los otros, tenían comunión, tenían compañerismo, y cuando llegaban otros creyentes a sus casas, partían el pan. Partían el pan. Ese es el sentido que quiero que veamos, que tiene que estar presente cuando celebramos la cena del Señor. Y dice: comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En otras palabras, cuando lo hacían, era un gozo tan grande. Tiene que estarse refiriendo a algo más que solo sentarse, abrir una hamburguesa y comérsela acompañada de Coca-Cola. Obviamente está hablando de algo más, porque lo hacían con alegría y sencillez de corazón, con gozo. Esta alegría es un grande gozo, júbilo. Lo hacían con júbilo. Se los imaginan en la casa, gritando mientras partían el pan, bendiciendo al Señor, y lo hacían con sencillez de corazón. Esto nos habla no solamente de un corazón simple, limpio, sino también nos habla de unidad, con unidad de corazón. Sencillez de corazón significa sin recelos, ni críticas, ni resentimientos, ni duda en cuanto a la otra persona. No, con limpieza de corazón, con unidad de corazón. Era un gozo, era un júbilo partir el pan en las casas. Entonces note, lo hacían en las casas. Quiere decir que a lo mejor lo hacían cada vez que se reunían, cada vez que invitaban a alguien a la casa. A lo mejor partían el pan, estaban celebrando la cena del Señor. Ahora, entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el contenido acá? Estaban tan gozosos, estaban tan agradecidos. ¿Se imaginan ustedes la conversación de esta gente? Solo recuerde cuál era su conversación cuando usted recién se había convertido. Usted no quería hablar de otra cosa más que del Señor Jesucristo, y no quería reunirse con otras personas más que con aquellas con quien usted pudiera compartir y recibir del Señor Jesucristo. Imagínese usted esta conversación tan animada, y de repente el corazón de esta gente empezaba a iluminarse y el rostro se les iluminaba, y a lo mejor empezaban a llorar. A lo mejor alguien decía: partamos el pan. Y Jesús dijo: cada vez que lo hagan, recuerden mi muerte, celebren mi muerte, conmemoren mi muerte. Amén. Entonces, en sus reuniones en casa, todo el tiempo ellos partían el pan diciendo: Jesús, si tú no hubieras pagado el precio que pagaste, si tú no hubieras derramado tu sangre, no estaríamos aquí hoy gozosos, habiendo sido perdonados nuestros pecados, estando nosotros llenos de gozo, de júbilo. Nuestra vida hoy tiene sentido, tiene dirección, tiene propósito. Jesús, a ti te lo debemos todo. Entonces, se imaginan, si fueran guatemaltecos del siglo XXI, a lo mejor hubieran dicho: miren, traigan pan, traigan. Nosotros usamos jugo de uvas por varias razones prácticas, así es que traigan el jugo de uvas o el vino, lo que quieran.
traigan el jugo de uvas, traigan el pan, conmemoremos la cena del Señor, partamos el pan y démosle gracias al Señor por haber dado su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que le mesaron la barba. Sí, démosle gracias al Señor porque Él fue un pan partido para que hoy nosotros pudiéramos tener vida. Y traigan el vino, traigan el jugo de uvas y bebamos conmemorando, dando gracias, recordando, bendiciendo al Señor por su muerte, por esa sangre redentora que nos ha limpiado a nosotros de pecados. Entonces espero estar dibujando un cuadro aquí. Lo hacían en sus casas, cuando se reunían en casa, allí lo hacían. Entonces, pues si lo hacían en la casa, ¿cómo no va a ser igual cuando lo hacemos todos juntos en la iglesia? Amén. Celebrar con gozo, recordar con gozo, conmemorar con gozo la muerte y resurrección de Jesucristo, porque es a ese hecho que le debemos nosotros la redención y la vida de la que hoy gozamos. Amén. Lo hacían con júbilo, lo hacían con sencillez de corazón. Miren, es como, bueno, a lo mejor ustedes tienen experiencias similares a esta, pero pues creo que viene al caso, no era en una casa o algo así. Pero por ejemplo, cuando estábamos nosotros en el grupo de jóvenes, eso era hace rato, e íbamos a evangelizar a una de las prisiones juveniles acá en Guatemala los días sábados. Los hombres íbamos a la prisión de varones y las mujeres iban a la prisión pues de las señoritas, ¿verdad? Para lo cual nos habíamos reunido a ayunar y a orar unos días antes. Así es que Dios nos usaba, vimos unas cosas increíbles en esos días. Pero yo recuerdo, pues íbamos, por regla general, yo les daba el jalón, el aventón a todos, íbamos, predicábamos y veíamos gente recibir al Señor con lágrimas, gente recibir el bautismo con el Espíritu Santo, cosas maravillosas. Entonces muchas veces regresábamos, yo venía manejando en el carro y veníamos todos tan llenos de gozo que en una ocasión tuvimos que detenernos a media carretera porque no podíamos seguir adelante. Estábamos llorando, estábamos riendo, estábamos regocijándonos en la bondad del Señor Jesucristo. Una cosa espontánea, ¿lo ven? Yo creo que así fue con la iglesia primitiva, porque yo sé cómo fue mi experiencia personal cuando yo comencé. Una cosa espontánea, o sea, estamos rebalsando de gratitud y de alegría y de gozo y de vida, de tal manera que teníamos que detener el carro y ahí teníamos que terminar de orar y de interceder y de regocijarnos y de cantar. Y cuando ya estábamos un poquito aliviados, bueno, sigamos pues, y seguíamos. Amén. Yo creo que así debe haber sido estas reuniones con los primeros cristianos. Se reunían. Por algo dice la Biblia que todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí? Sus conversaciones no eran vanas. No era solo una reunión social, giraba alrededor de la persona del Señor Jesucristo. Entonces cada oportunidad que tenían deben haber partido el pan y bebido de la copa y deben haber puesto su mente, su corazón, su gratitud en el Señor Jesucristo y deben haber comido, deben haber bebido de la copa en la presencia de Dios, agradeciendo la muerte y resurrección del Señor Jesucristo y el efecto, el fruto en sus propias vidas. Amén. ¿Lo ven? Qué maravilloso, ¿sí? Bueno, miren, yo a eso le llamo la vida cristiana normal. Yo no entiendo otra clase de cristianismo porque yo tengo mis propias experiencias, yo sé cómo fue cuando yo comencé, así es que yo no puedo entender otra cosa menos que eso, ¿sí? Pidámosle al Señor de veras una llenura del Espíritu Santo, amén, para tener esta clase de experiencias. Bueno, ahora, eso fue con la primera iglesia, más o menos en el año 30, ¿verdad? 33, ya saben que nuestro famoso calendario gregoriano no necesariamente coincide exactamente con cuando Jesús murió y resucitó. Pero vayámonos ahora 20 años después. Apenas han pasado 20 años. Todavía están vivos los apóstoles. Ellos están predicando, o sea, de primera mano. 20 años después. Vámonos ahora al libro de Corintios. Primera de Corintios 11:17.
Esto es 20 años después. Corintios se ubica más o menos en el año 50 después de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto. Y vamos a ver qué pasó 20 años después. Primera de Corintios 11:17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahora, no está diciendo que se reúnen en la iglesia, está diciendo que se reúnen como iglesia, ¿verdad? En las casas, en donde sea, ¿verdad? Dice: miren, oigo que hay entre ustedes divisiones. Divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Ya estamos hablando de 20 años después, y había gente refunfuñando, murmurando, criticando, gente a la que no le parecía lo que estaba oyendo. Es que Pablo lo dijo de esta manera y a mí no me parece como lo dijo, y entonces empiezan a conseguirse adeptos, ¿verdad? Y empiezan a hacerse de un grupito, y entonces son los estos contra los otros, y nosotros opinamos que sí, pero estos opinan que no. Apenas han pasado 20 años y ya estamos viendo eso. Se llama la naturaleza humana mezclada en el cuadro, ¿verdad? Divisiones significa desuniones, cismas, rupturas. La palabra griega es la palabra herejía. Hoy en día manejamos la palabra herejía como una barbaridad doctrinal, y realmente la palabra herejía no es eso, no llega tan lejos. Una herejía es simplemente una ruptura. Tú dices que es así, pero yo pienso que es asá. Ya a eso se le llama herejía de acuerdo a la definición de la palabra. Entonces ya habían divisiones, desuniones. Es que a mí no me parece como lo dicen, a mí no me parece como enseñan, a mí no me parece la manera como lo enseñan. Y yo creo que deberían enseñarlo así, deberían hacer aquello, deberían hacer lo otro. ¿Dónde se quedó la sencillez de corazón y la alegría con la que partían el pan los primeros cristianos? Cuando pues, verso 20, os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor. ¿Ven? O sea, nunca dejaron de practicarlo. Cuando se reunían en casas, seguían partiendo el pan y bebiendo de la copa, y le seguían llamando la cena del Señor. Pero 20 años después ya no había sencillez de corazón, ya no había alegría. Resulta que eran los de un bando versus los del otro bando. Y entonces miren qué más hacían. Esto no es comer la cena del Señor, verso 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga. O sea, la intención original se perdió por completo. Y ahorita sí solo estaban viendo cómo se aborazaban encima de las hamburguesas que les ponían en la mesa. Y si alguien se podía comer la del otro, mejor. Ese era el más listo de todos. ¿Ven cómo se desvirtuó todo? Así es que vamos a ver. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? En otras palabras, a las otras personas que son nuestros hermanos, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Lo que empezó siendo una cosa a lo mejor espontánea, linda, se reunían todos porque amaban el compañerismo, amaban la doctrina de los apóstoles. Entonces se compartían los unos a los otros lo que habían aprendido, lo que habían entendido. Amaban orar juntos y amaban partir el pan. Amén. Eso se convirtió o más bien se desvirtuó por completo, y se seguían reuniendo y le seguían llamando la cena del Señor. Pero miren qué problema. Verso 23. Entonces viene Pablo y dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y lo dice así porque él no estuvo presente cuando los otros compañeros suyos estuvieron con Jesús en esa última Pascua. Pero Jesús le explicó y le enseñó. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan,
Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. O sea, recordando, mencionando, conmemorando a mi persona, mi muerte y resurrección. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. ¿Ven? O sea, todas las veces, háganlo muchas veces. Asimismo tomó también la copa, ya leímos eso, verso 26. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Otra vez es la misma palabra para memoria: recordar, mencionar, conmemorar. La muerte del Señor conmemoramos. Ahora, ¿se acuerdan que los primeros discípulos lo hacían con sencillez de corazón y con alegría? ¿Sí? La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor irreverentemente, indignamente, o sea, habiendo perdido todo el sentido de lo que se está haciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, no era cualquier cosa lo que estaban haciendo los corintios, ¿verdad? Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y si me preguntas si yo he visto gente que un día caminó conmigo y hoy ya está muerta, la respuesta es sí. Bueno, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Miren, se quedaron solo con una forma y luego terminaron desvirtuando hasta la forma, pero perdieron de vista por completo el sentido. Ahora Pablo está retomando el sentido, ayudándolos a retomar el sentido. Ven qué espontáneo y qué lindo y qué sencillo era lo que Jesús estableció y la manera como celebraban la cena del Señor al principio, los primeros creyentes. Y tenemos que regresar a eso, ¿verdad? No lo convirtamos en un ritual. Tiene que ser algo que sale de un corazón limpio y agradecido, y algo que hacemos con gran alegría. ¿Saben qué hacemos entonces cuando partimos el pan y bebemos la copa? Estamos conmemorando, estamos agradeciendo, estamos recordando, estamos celebrando una vez más que todo lo que somos y tenemos hoy como creyentes se lo debemos al Señor Jesucristo. Así es que esas santas cenas de antaño deben haber sido una fiesta, un gozo, un regocijo, un alborozo, una cosa maravillosa, porque lo hacían con gran alegría. Así es que hoy vamos a celebrar la cena del Señor y lo vamos a hacer con gran alegría, ¿sí? Dándole gracias al Señor Jesucristo por el precio que pagó para vernos a nosotros hoy limpios de pecados y reconciliados con el Padre, dándole gracias por su muerte, dándole gracias por su resurrección. Amén. Así es que voy a darle estos minutos a todos ustedes para que preparen los elementos allá en casa, el pan y la copa, ¿verdad? Preparen sus elementos y el padre de familia va a ser quien los reparta a todos los de su familia. Pero qué emocionante, miren, Dios nos está dando una probadita de cómo fue en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva en realidad empezó reuniéndose en casas, y hoy pues de acuerdo es de manera forza y voluntaria, ¿verdad? Que lo estamos haciendo, pero estamos reuniéndonos en casas. Así es que hagámoslo con la misma sencillez de corazón y con la misma alegría. Vamos a recordar, a conmemorar, a agradecer a Jesús. Hemos estado conmemorando a Jesús todos estos días y hemos estado entendiendo las nuevas alturas y profundidades del nombre de Jesús, el poder, la dimensión, la naturaleza del nombre del Señor Jesucristo. Así es que por favor preparen el pan, preparen la copa. Gracias, Jesús. Y lo vamos a hacer con gozo, con alegría, con sencillez de corazón. Gracias a Jesús.
y que ese gozo, que ese fuego que tuvimos al principio siga encendido, que ese gozo, que esa alegría sigan allí. No tiene por qué menguar. Caminar con el Señor es una emoción continua, una aventura constante. Amén. Gracias, Jesús. Así es que si ya se están preparando, aquí ya nos estamos preparando. Muchas gracias. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Bendito Señor, te damos gracias. Y acá tenemos, gracias a Dios por nuestros músicos. Vamos a celebrar la cena del Señor todos juntos, y una vez hayan comido el pan y bebido de la copa, les voy a pedir que pasen acá arriba y vamos a orar y vamos a regocijarnos en el Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito Señor. Gracias, Jesús. Si ya están listos, voy a pedirle a mi esposa que pase. Y juntos acá y junto con ustedes vamos a celebrar la cena del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Bendito Señor. Bueno, empecemos a regocijarnos y digamos gracias. Señor, gracias. De manera espontánea y con todo su corazón y con el fuego y el amor del Espíritu Santo, dele gracias al Señor Jesucristo. Conmemoremos su obra redentora. Conmemoremos su muerte, conmemoremos su resurrección. Celebremos su obra en nuestra vida. Celebremos con gratitud todo el camino por el que Él nos ha traído y toda la transformación que hemos visto en nuestra vida. Démosle gracias por todo lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Jesús, gracias. Si tu cuerpo no hubiera sido partido, Señor Jesús, no estaríamos hoy aquí. Gracias. No tendríamos paz, no tendríamos reposo, no tendríamos gozo, no tendríamos la presencia de Dios. No estaríamos ni siquiera viviendo en armonía con Dios de ninguna manera. Jesús, gracias. Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Bendito Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, te damos gracias. Así es que todos los jefes de familia, cabezas del hogar, vamos a tomar el pan, lo vamos a partir como una demostración de cómo Jesucristo fue partido por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Recuerde cómo fue cuando empezó. Recuerde sus fundamentos, sus primeros pasos, y regocíjese con esa misma gratitud que tuvo al principio. Hoy nuestra gratitud debe ser exponencialmente más grande. Por algo dice la Biblia que crezcamos en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y gracia, entre otras cosas, es gratitud también. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por la porción que nos ha tocado a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Así es que tome la porción de pan que van a comer, elevémosla al Señor. Señor Jesús, unge este pan. Gracias te damos por la porción de nuestra herencia, la porción que nos tocó. Todas las cuerdas han caído en lugar deleitoso y es hermosa la heredad que nos ha tocado. Gracias por lo que las personas en las que nos has convertido. Gracias por lo que nos has hecho ser. Gracias, Señor Dios, por la porción divina de nuestra herencia que nos has dado, que nos has repartido, esa parte especial, eso que somos hoy en ti, Señor, esa obra maravillosa particular que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias. Unge este pan, Señor, con la gloria de tu presencia, con tu poder de resurrección. Señor Jesucristo, te lo pedimos. Y en tu nombre y en tu presencia nos regocijamos, Señor, por tu muerte. Agradecemos tu muerte. Agradecemos el efecto, el resultado de tu muerte en nuestra vida, Señor Jesús. Así es que partamos y repartamos el pan entre los nuestros y con gozo, con gratitud y con alegría comamos ahora de este pan.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Ahora tomemos la copa. Si es una sola, la puede tomar el jefe de familia, si no, pues cada quien. Y vamos a orar dándole gracias al Señor. Si no fuera por su sangre redentora, no estaríamos hoy aquí. Jesús derramó hasta la última gota de sangre para salvarnos a nosotros, por puro amor. Primero, por amor a la voluntad del Padre, y luego por amor a nosotros. Así es que regocijémonos y démosle gracias por esa sangre que nos ha limpiado de pecados. Sigue limpiándonos y dándonos la victoria sobre el pecado que todavía está presente en nuestra vieja naturaleza, en nuestro viejo hombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, en tu presencia. Hoy nos regocijamos, agradecemos tu sangre redentora. Elevemos la copa al Señor. Señor, unge esta copa que vamos a tomar hoy. Señor, úngela, Señor, y repártele a cada quien la porción de poder de resurrección que tienes para cada quien. Señor, te lo rogamos. Gracias. Y recordando su muerte y el efecto de su muerte en nuestra vida, bebamos con gozo, con gratitud de esta copa. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias, gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Es esa gratitud por el Señor Jesucristo lo que mantuvo unida a esa primera iglesia. 20 años después algo pasó. Y si los corintios estaban en pleitos y divisiones y alegatas y contiendas y cosas, murmuraciones, es porque perdieron su gratitud. Perdieron de vista al Señor Jesucristo. A lo mejor se acostumbraron a su salvación y a todo el bien que vino por medio de la muerte de Jesucristo, pero perdieron su gratitud. Así es que retomemos esa gratitud. No dejemos que la gratitud mengue, se apague en nuestra vida. Mantengámonos agradecidos, crezcamos en gratitud todos los días de nuestra vida. Y nuestra vida va a seguir siendo todavía más revolucionada, transformada. Jesús, gracias por lo que has hecho. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. A ver, subamos la ola, subamos la marea. Subamos la marea. Gracias, Jesús. Ajaya. Gracias, Jesús, aleluya, aleluya, aleluya. Dele gracias a Dios, dele gracias a Dios. Gracias, 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 gracias por Jesús. Gracias por Jesús, gracias por Jesús. Jesús, gracias, 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 gracias. No pierda nunca su gratitud. No deje que se le seque. Gracias, Señor, gracias, Jesús, aleluya, Jesús. Gracias por tu poder de resurrección. Gracias por tu gloria de resurrección. Gracias, aleluya, 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 Jesús. Gracias por tu obra en nuestra vida. Gracias por tu obra en nuestra vida. Hay valles, sí hay tinieblas, sí hay oscuridad, sí hay noches, sí hay nubes de tormenta, pero eso no tiene nada que ver con el amor con el que nos amas, con el poder de tu salvación en nuestra vida y con nuestra gratitud, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, gracias. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor Jesús. Ahora vamos a orar por todos ustedes. Vamos a pedirle al Señor que con su poder de resurrección nos toque a todos.
Si está enfermo, vamos a pedirle al Señor que lo sane. Si usted se siente débil, vamos a pedirle al Señor que lo levante, que lo fortalezca. Amén. Así es que oremos. Vas a orar tú, que el poder de resurrección de Dios nos toque, se mueva entre nosotros, allá en casa, se mueva, nos toque y haga su obra en nosotros. Amén. Eso es lo que agradecemos hoy, lo que conmemoramos, lo que celebramos el día de hoy. Amén. Con toda nuestra gratitud, en las manos arriba, en las manos en alto, agradeciendo el sacrificio maravilloso de nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Eso es, levantemos su nombre, bendigamos su nombre. Gracias, Jesús. Alcemos al cielo nuestra necesidad, nuestra petición. Porque Él murió, nosotros hoy tenemos vida. Porque Él murió, nosotros hoy tenemos sanidad. Porque Él un día dio su vida, usted y yo hemos sido justificados. Hoy podemos tener gozo, paz, amor, luz, vida, entendimiento. Gracias, oh Dios. Padre, en este momento, en el poderoso y bendito nombre de Jesucristo, pedimos, Señor, que tu Espíritu se derrame en este momento, Señor, sobre todos nosotros aquí y los que están en casa. Tócanos, Señor, a todos con tu Espíritu Santo. Solo tú puedes saber quién necesita qué. Si necesitan sanidad, si necesitan provisión, si necesitan, Señor, que los salves de una condición emocional, Señor, espiritual, familiar, económica. Solo tú sabes, Señor, Padre. Pero en el nombre de Jesús, tú eres, Señor, sabemos que tú eres omnipresente, omnipotente. Llega a cada casa, toca a cada familia, toca a cada persona, Señor, a cada joven, a cada niño, a cada adulto, con el Espíritu, Señor, con tu Espíritu Santo, y derrama, Señor, Padre, lo que en tu misericordia quieras derramar, Señor, sanidad, provisión. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que nos toques en este momento, Señor. Tócanos, llénanos, Señor, una vez más con la luz, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Shabaoya, con el amor, Señor, de tu Espíritu, Señor. Señor, aviva el amor en nosotros por ti. Incrementa nuestro amor, Señor, por ti. Oh, Shabahaya, eso es, con sus manos alzadas al cielo. Dígale, Señor, lléname de amor. Con tu Espíritu Santo, lléname de amor. Quiero amarte aún más, de una manera más profunda, de una manera más intensa. Shabahaya. Y no solo con mis palabras, sino con mis elecciones, con mi vida diaria, con mis acciones, con mis obras. En el nombre de Jesús, derrama tu Espíritu. Y ahí donde estamos, hermanos, empecemos a hablar en otras lenguas. Dejemos que el Espíritu se pose sobre nosotros con lenguas como el día de Pentecostés. Dejemos que el Espíritu de Dios se pose sobre cada uno de nosotros y nos toque y nos llene, Shabahaya, y nos empodere, Shabahaya. Rarabakobo, Hoya, Rarabashama, Ushkamahasa, Sabahasa, Shaba, Iranabaskamo, oh Shabahaya, Iranabaskara, Rabashama, Rarabakoya, si usted nunca ha hablado en lenguas, si usted nunca ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la manifestación de hablar en otras lenguas, allí donde está, solo levante sus manos y dígale, Señor, tócame, bautízame, Shabahaya, oh Rarabakanda, Rarabasobo, Hoya, Rarabasara, Rabashabakara, Rabababababa, y Rarabakara, Rabababababa, abra sus labios y levante su voz y hable con ese idioma que le está dando el Señor, que le está regalando el Señor en este momento. Y todos aquí, hermanos, hablemos en lenguas. Los músicos, mientras tocan su instrumento, metámonos en el Espíritu. Dejemos que el Señor nos toque a cada uno. Si en algún momento de nuestra vida necesitamos el poder del Espíritu Santo, es en este tiempo para acabar nuestra carrera. Shabahaya, Rarabasa, falta poco, Shabahaya.
Oh, gracias, Jesús. Oh, gracias, gracias. Señor Jesús, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estoy viendo persistentemente una visión. Y yo sé que se refiere no solo a un individuo, sino esta persona que estoy viendo representa a muchos probablemente. Pero es un padre de familia o es un esposo. Y en la visión estoy viendo que esta persona es escéptica. El resto de su familia busca al Señor, ama al Señor, está encendida de amor por Dios. Pero esta persona permanece ajena, permanece escéptica. Estoy viendo a un hombre, un adulto maduro. Lo estoy viendo con una camisa clara, una camisa celeste claro. Y yo sé que no solo es una persona, pero el Señor le está hablando especialmente a este padre de familia, especialmente a este esposo. Y el Señor te está diciendo: yo te estoy llamando. He aquí, dice el Señor, mi mano está sobre ti. No endurezcas tu corazón, no endurezcas tus oídos a mi voz. Escucha mi voz llamándote. Te estoy llamando porque te amo. Ya es tiempo, dice el Señor. Ya es tiempo que respondas a mi llamado. Ya es tiempo que me entregues tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dame tu corazón y yo voy a convertirte, dice el Señor, en un templo, en un santuario para mí. Y tu vida va a estar llena de luz, de gozo. Mientras no me des tu corazón, no vas a tener ese gozo y esa luz, porque ese gozo viene de mí, dice el Señor. Dame tu corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Todo esto se lo debemos a Jesús. Demos gracias con sencillez de corazón, con alegría, con gran gozo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias. En memoria de su sacrificio. Eso es, con todo nuestro corazón, con gozo, regocijémonos. Regocijémonos. Gracias, regocijémonos. Él es bueno. Él es bueno. Agradezcamos nuestra salvación. Agradezcamos el ser hijos de Dios. Agradezcamos el ser seres redimidos por la sangre del Cordero. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Aleluya. Jesús, aleluya. Gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús. Ahora, ahí en casa, abrace a su cónyuge, a sus hijos, a las personas que tiene allí cerca, y oren los unos con los otros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Señor. Bendice a mi esposa, Señor.
Señor, bendice a los hijos, a los abuelitos, a los padres, Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús. Eso es, oren los unos con los otros y pídanle a Dios que bendiga a su familia, que bendiga a su familia. Gracias, 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 gracias por tu obra en la vida de ellos, Señor, por tu obra en la vida de nuestra familia. Gracias, Señor, porque tú estás presente en nuestros hogares, Señor. Gracias por el amor con el que nos amas. Guarda, Señor Dios, guarda, Señor, a toda mi gente, a toda mi familia. Guárdala, Señor. Señor Dios Santo, muéstrales el camino por el que deben andar, Señor. Señor, atráelos y cautiva sus corazones. Posee, Señor, su amor y su deseo para que este sea solo para ti, Señor. Te lo pido, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor, por la familia que nos has dado, Señor Jesús, y por tu obra maravillosa en nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Y ahora, para finalizar, vamos a orar la oración sacerdotal, ¿verdad? De Números capítulo 6. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Dios los bendiga, los amamos, y lo más importante es que Jesús nos ama con amor eterno. Así es que hasta una próxima, Dios mediante. Dios los bendiga. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús.